les decía, unas primeras 11 unidades, teoría general de las obligaciones, y vemos una segunda parte, teoría general de la responsabilidad civil. En la primera parte, nosotros tenemos que el enfoque metodológico no siempre es igual en todos los libros. Yo en la página facultad y en el grupo de ustedes les he pasado el libro que cubre las primeras 11 unidades, sin perjuicio de lo cual tienen además videos que les he pasado, más todas las clases que vamos a ir viendo. Con más tiempo ahora que el que tuvimos antes, puedo aclararles un montón de cuestiones más. La primera parte, metodológicamente, nosotros arrancamos con todo lo que es la estructura de la obligación, cómo arranca desde el derecho romano, cómo era el instituto en el derecho romano, las características propias, la evolución, hasta llegar al Código Civil de Vélez, en un país, en una nación reciente. Vélez, bueno, finaliza el Código en 1869, entra en vigencia en 1871. Además, siguiendo ese camino, vamos a encontrar la metodología legislativa del Código de Vélez, y también ahora les voy a marcar en un PowerPoint nuestra metodología legislativa actual. Además de ello, tenemos que de la estructura del Código Civil y de la estructura del índice del Código, ustedes también tienen que saber ubicarse muy bien. Nosotros luego de ello nos vamos en la unidad 1, vemos la naturaleza jurídica, vemos algunas cuestiones vinculadas a la obligación propiamente dicha, el concepto actual. Después nos vamos a ver los elementos. Yo quiero que se graben toda la primera parte, por lo menos, porque la manera de estudiar la materia es hacer un análisis general, hacer una lectura general, para después ir de a poco, empezando de la unidad 1, y reteniendo conceptos, entendiendo y reteniendo ambas cosas. Hay que entender y también hay que retener. Después, les decía, de la introducción, del concepto, nos vamos directamente a los elementos que van a encontrar diferencias entre los diferentes autores, van a encontrar que sujetos, objeto o prestación, causa, con la importancia que deviene actual en el código también de la causa fin, causa fuente y causa fin, el vínculo jurídico también como elemento. No así como elemento esencial la acción que acompaña, pero que en el futuro seguramente se va a discutir. En la acción que vamos a ver después, a partir del artículo 724, más que nada en los siguientes, hasta el 728, vamos a ver la importancia de la acción que acompaña y de lo que es las posibilidades que tiene el acreedor respecto del deudor. Luego de ello nosotros, bueno, una vez que vemos cada uno de los elementos en detalle, en la unidad 2, hoy en lo que es detalle no vamos a llegar más de ver la primera unidad y la segunda, pero quiero que entiendan todo el pantallazo general. Después nosotros nos vamos a efectos. En efectos, claramente vamos a ver efectos principales y efectos auxiliares. Dentro de los efectos principales tenemos los efectos normales y anormales. El efecto normal de una obligación es su cumplimiento, pero el cumplimiento puede ser voluntario o puede ser forzado. Ahí donde vuelvo a tocar el tema de la acción, esta situación del acreedor y los derechos que tiene el acreedor los estudiamos allí, los derechos que tiene el acreedor y que el Estado le da al acreedor del incumplimiento del deudor. Los efectos anormales se vinculan directamente con el incumplimiento. Como se vinculan al incumplimiento, lo que vamos a ver es todo lo que nace de la indemnización de daños y perjuicios.
En esta unidad tercera vemos un poquitito, en la cuarta, un poquitito, tercera y cuarta, pero más que nada, toda la estructura de reparación la vemos a partir de la unidad 13 del programa. Y después tenemos, después de los efectos, nosotros metodológicamente nos metemos en el pago, porque el código nuevo, a diferencia del código anterior, trata, veremos después cuando les marque el código, al pago en forma independiente y después trata a todos los otros modos extintivos. Nosotros, me van siguiendo, metodológicamente vemos toda la introducción, antecedentes, conceptos. Después nos vamos a los elementos. Bien, después de estudiar todos los elementos nos vamos a los efectos. Bien, dentro de los efectos principales y auxiliares, dentro de los principales, normales y anormales. Y después, los auxiliares, por supuesto. Nos vamos, ahí nomás terminado el tema de efectos, al pago. ¿Por qué estudiamos el pago allí? Porque el código lo trata en forma separada, pero además, porque dentro de lo que es los efectos principales y dentro de los principales los efectos normales, está el cumplimiento. Y el cumplimiento, el modo normal de extinción de una obligación, es el pago. El pago nos va a llevar bastante tiempo. Veremos que tenemos en esta unidad 5, ustedes tienen el programa, en esta unidad 5 vemos el pago de naturaleza jurídica, incluso hasta vemos pago por consignación y todos los elementos que nos da el código. También seguimos después lo mismo en la unidad 6 con distintos temas de pago. Y antes de entrar en los otros modos extintivos, vemos transmisión. En transmisión vamos a ver lo que son la cesión de créditos, y la asunción de deuda. Concomitantemente vemos clasificación. Bien, nosotros podemos ver transmisión después de pago, podemos ver transmisión después de clasificación. Bien, ¿por qué? Porque transmisión es un instituto en el cual lo podemos ver de una forma u otra, porque en una parte nos vamos a la sesión de créditos, que es de contratos, no nos vamos a extender demasiado en la parte contractual. Pero tenemos clasificación. Yo les pido que después me respondan y quiero escucharlos, a ver si tomaron nota de cada una de estas cosas. En clasificación vamos a llevarnos bastante tiempo. También tienen un PowerPoint y tienen una clase de clasificación. También tienen una clase de lo que son los modos extintivos. Bien, porque como bien les decía yo, pago, efectos principales, hay normales, pago. Por eso enseguida, después de efectos, vemos pago. Vemos clasificación, vemos transmisión, y después recién nos vamos a los otros modos extintivos de las obligaciones. El antiguo Código Civil, justo en el artículo 724, el mismo que nosotros usamos ahora para obligación, o que tenemos para obligación, nos hablaba de los modos extintivos en el Código Viejo, ahora no, tenemos separado, tenemos primero pago, otro modo extintivo por allá por el artículo 921. Y si no recuerdo mal, una postilla antes de seguir. Ningún manual, ni nosotros seguimos exactamente el código, y después vamos a ver que también es cierto que hay una parte del código que es central para nosotros, que es el libro tercero, pero también vamos a ver algunas cosas del libro primero, vamos a ver alguna cosita del libro sexto. Siempre tenemos algo para ir a ver hacia otro lugar. Por último, nosotros cerramos la primera parte en la unidad 11 con prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria no es un modo de extinción de obligaciones,
Se los digo en la primera clase, y se lo graban. No es un modo de extinción de obligaciones. Por eso, el Código Civil, Vélez Arfiel en el primer código, que tenía 4 libros, trataba la prescripción en el 4.º libro, en este también se trata al final, en el 6.º libro, se trata prescripción y caducidad, pero no es un modo de extinción de obligaciones. No figura conjuntamente con el pago, por lógica, no figura dentro de los otros modos extintivos, sino que está al final. ¿Por qué? Porque la prescripción liberatoria afecta la acción que acompaña a la obligación. La acción que acompaña a la obligación y que tiene el acreedor para cuando no se le cumple. Bien, a ver, vuelvo a repasar un poquito. ¿Qué vamos a ver en toda la primera parte? Bien, toda la introducción general, los antecedentes del derecho romano, el concepto de obligación, el enfoque del Código Civil, cómo es el Código Civil argentino y qué es lo que nos importa más del Código Civil. Después nos vamos a los elementos, sujetos, objeto, causa, bien, vínculo jurídico. ¿Está? ¿Qué más tenemos? Efectos. Vemos bien los efectos principales y auxiliares. Dentro de los principales, normales y anormales, como efecto lógico nos va a surgir el pago. Por eso es la unidad siguiente, pago. Bien. Después vamos a ver clasificación. Nos va a llevar bastante tiempo clasificación. Después vemos transmisión. Y recién después vemos otros modos extintivos. Otros modos extintivos en el cual van a encontrar la compensación, la novación, la imposibilidad. Veremos con tranquilidad todo lo que va desde el artículo 921. Al final vemos prescripción liberatoria. Toda la segunda parte, desde la unidad 12, nos vamos a dedicar a responsabilidad civil. Bien, del artículo 1708 hacia adelante, toda la estructura nueva de la responsabilidad, las nuevas funciones de la responsabilidad civil, los factores de atribución, por supuesto los presupuestos de responsabilidad civil, los factores de atribución, las responsabilidades especiales y al final la acción de reparación de daños y perjuicios. Bien, todo esto es nuestra materia, en un resumen muy acotado y muy rápido. ¿Qué es importante? Por lo menos que encuentren un modo de estudiar. Que encuentren un modo de estudiar. ¿Cuál es el modo? Bueno, primero una lectura general de las 11 unidades. Toman el libro y se lo leen como si fuera un cuento. Después volvemos atrás y empiezan a ver unidad por unidad. Y vean todo, la clase de hoy, que después veo si se las puedo repetir por YouTube, la clase de hoy, después les paso de todo lo que pueda, le voy a armar un PowerPoint, hay cuadros, Alejandra le va a pasar cuadros, y van a tener a disposición el libro, las clases, los videos, los PowerPoint realmente van a tener muchísimo para poder entender todo uno y cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Bien, a ver, ¿me escuchan? Bien. Después en algún momento, cuando pase la primera hora, quisiera abrirles el micrófono para que hagan alguna pregunta, podamos interactuar, porque si no, es como que están viendo un video nada más, y no era la intención. Bien. Bueno, vamos a ir por el camino correcto. Vamos a arrancar el programa en mano con la unidad primera. Primero,
un poquito con el tema. A ver, la obligación es un instituto que implica un satélite, para que se entienda, que se va a poder utilizar en todo el sistema jurídico, en la órbita del derecho civil, del derecho comercial, del derecho laboral, del derecho administrativo. El deudor se va a llamar deudor tanto en las deudas civiles como comerciales, como tributarias, como en las del derecho de familia. Lo mismo con el acreedor. Va a haber un objeto o prestación y va a haber una causa que crea todo esto. ¿Bien? Más de una vez, creo que lo habrán visto esto o me lo habrán escuchado decir. Para mí es muy importante entender un núcleo básico para aprenderlo. Algo bien básico, porque ustedes van a tener al deudor, al acreedor, el objeto, ¿bien? Una causa, y un vínculo, ¿bien? ¿Ven? Después se los voy a volver a pasar. Nosotros tenemos al deudor, al acreedor, una causa que crea este vínculo que hay y un objeto. ¿Siguen? Acá hay todo un vínculo jurídico que el Código Civil Nuevo lo llama relación jurídica. Bien, relación jurídica. Y esto que tenemos aquí es un esquema que se va a usar en todo el sistema jurídico. Pero grabándose ustedes esta primera partecita, después se le va a ir complicando todo. ¿Por qué? Porque en las obligaciones recíprocas vamos a tener que si el deudor se llama Juan y este se llama Pedro, ¿bien? Y hay un contrato de compra-venta, este buen señor va a haber otra obligación, en la cual el que era deudor también va a ser acreedor y el que era acreedor también. Vamos a hacer de cuenta, una compra-venta de mi tasa. Bien, la tasa vale 100 pesos, bien. El deudor, vamos a hacer de cuenta, que debe 100 pesos. Bien, este objeto de la obligación serían los 100 pesos. El acreedor es acreedor de 100 pesos. Pero aparece por aquí, la tasa. Entonces, este señor, que era deudor de una suma de dinero, en esta obligación, bien, es acreedor de la tasa. Y este señor es deudor de la tasa. ¿Qué son? Es una situación en la cual tenemos dos obligaciones, pero que están dentro de un contrato. ¿Está? Ahora, ustedes las obligaciones las tienen que estudiar individualmente. Ojo con esto es central. Deudor, acreedor, tenemos de los 100 pesitos. Si aparece un contrato con prestaciones recíprocas, bien fácil, es la misma persona física, para que se entienda, pero son obligaciones distintas. Esto que les he dicho acá es una persona física, este es Pedro, este es Juan, ¿bien? Acá la prestación es de dar suma de dinero, acá es de dar cosa, ¿bien? Y ahí se nos empieza a complicar en un contrato. ¿Dónde más se va a complicar? Que donde digo deudor, acreedor, hay obligaciones que hay sujetos múltiples. Y aparecen las obligaciones simplemente mancomunadas, aparecen las obligaciones solidarias. Bien, por supuesto, puede ser una persona física o una persona jurídica.
Y cuando empezamos a caminar el camino, esto sencillito, este núcleo básico, se va a ir complicando, se va a ir complicando. Y en un contrato sencillo, como le digo, 100 pesos y la tasa, vamos a encontrar dos obligaciones bien marcadas. Pero cuando más avancen en contratos, van a encontrar situaciones más complejas. En un contrato de locación hay distintas obligaciones y ustedes tienen que aprender a dividir cada una de ellas. Bien, cuando se dice, bueno, tengo que entregar esta taza, bien, es una taza única, de un, milenaria japonesa que tiene un número determinado, no hay dos. No es fungible, no se fabrica en serie. ¿Qué pasa? Se rompe esa taza, bien, ya no voy a poder cumplir con la obligación. ¿Qué vamos a encontrar? Que se extingue por imposibilidad de pago. Y no es que hay que preocuparse porque este señor pagó los 100 pesos. El análisis que tienen que hacer es individual. En esta obligación, ¿se puede cumplir? Ya no. ¿Por qué? Porque se rompió la tasa. Y esto, bueno, esto es otra obligación que se cumplió. Y los 100 pesos, bueno, los 100 pesos se lo tendrá que devolver en el ámbito del contrato. Está muy bien. ¿Por qué se lo va a tener que devolver? Bueno, como no le puede entregar la tasa, se lo tiene que devolver el dinero. Ahora, la obligación para nosotros es individual. La tienen que aprender así. ¿Bien? A ver, este es el momento que me tienen que preguntar algo, me lo preguntan ya, por favor. Porque este núcleo central, para que arranquemos del derecho romano, es fundamental que lo hayan entendido. A ver, los escucho. Alguien que levante la manito, le habilito el micrófono. Bueno, les voy a pedir un favor. A los que tengan cámara, pueden habilitar la cámara, me van a hacer esa, así por lo menos nos vemos. Gracias. Profe, Ahí va. Sí, la escucho. ¿por qué se complica cuando hay varios sujetos? Y porque después vas a ver que depende cómo sea el tipo de obligación, eh, la obligación, si es simplemente mancomunada, uno divide exactamente igual. Por ejemplo, son 10 personas, se deben 100 pesos, deben 10 cada una, el acreedor demanda a uno solo. Bien, ahora, cuando aparece la solidaridad, el acreedor puede cobrarle todo a uno. Y después, ¿por qué se nos complica? Ese que pagó puede repetir contra los otros 9, en la parte proporcional. O sea, de a poquito se nos va a ir complicando, y más se nos va a complicar cuando veamos los tipos distintos de obligación o las clases distintas de obligación, y cuando pasen a contratos y tengan que analizar, a ver, veremos que, ahora yo se los voy a marcar en el PowerPoint, el Código Civil, cómo está estructurado. Una vez que tenemos que termina la parte general de obligaciones en el libro tercero, vamos a contratos. Bien, cuando vamos a contratos, tenemos toda una estructura contractual de la cual nosotros vemos muy poquitito, y todo eso lo van a ver en Civil 3. Bien, y después tenemos, como dice el código, otras fuentes de, de obligaciones, y aparece como número uno la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en la vida social, en la sociedad, la mayoría de las obligaciones van a surgir del contrato. Por eso le dedicamos una materia entera. Contratos no es otra cosa que es obligaciones contractuales y su continuidad. Bien. Después, ¿qué tenemos? Que vos en... Se me va la camarita. ¿Qué tenemos?
una gran parte del análisis de la sociedad parte de la responsabilidad civil, todo lo que son los hechos ilícitos, y todo lo que es hecho ilícito que es delito, hecho ilícito que no es delito, eh, todo lo que es la responsabilidad derivada de la objetividad, del riesgo, ¿bien? O sea, tenés toda una estructura que hoy el código ha unificado el análisis de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual, hoy unificada, pero que, bueno, si nace de un contrato va a tener una característica, si nace de un hecho ilícito va a tener otra, más allá del análisis que hace el código. Entonces, uno tiene que aprenderse ese núcleo, deudor, acreedor, prestación, causa que la crea, hay un vínculo jurídico, ¿bien? O hay una relación jurídica. ¿Entre quién? Entre deudor y acreedor. Hay una relación jurídica. Y el sistema jurídico y el Estado que le otorga, veremos después, al acreedor ciertos derechos, porque si no todo esto sería en vano. Si no existiría la coacción estatal, piensen ustedes, deudor, acreedor, el deudor no cumple, no existe, no tiene herramientas el acreedor, la obligación no se extingue. Solamente va a ser algo voluntario del deudor en una situación que por lo menos en nuestro país parecería imposible. Bien, vuelvo atrás. ¿Cómo era la cuestión en el derecho, en las institutas de Justiniano? ¿Qué decía? La obligatio iuris vinculum quo necessitate astringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. Así como cuando yo estudié me la acordé y me la grabé, ustedes se la pueden ir grabando. Estaría buenísimo. ¿Por qué? Porque 1500 años después, ese concepto que ahora les voy a desmenuzar, cuando veamos el artículo 724 del Código Civil, vamos a encontrar muy poquitas diferencias. El derecho romano fue determinante. A veces, a ver, Justiniano no fue un señor demasiado querido y tampoco fue un jurista, fue un emperador, que era el emperador romano de Oriente, que después también vuelve a Roma, que juntó a todos los grandes juristas y juntó a los escritos de todos los juristas. ¿Cuál era la situación? En el derecho romano, o este concepto de las institutas. Primero que hablaba de vínculo jurídico, como durante gran parte de nuestra historia también hablamos así, el doctor Borda también lo entendía así. Bien, hablaba de vínculo jurídico en virtud de la cual una persona debía entregar a otra alguna cosa. Obligatio iuris vinculum, bien, quo necessitate astringimur, esto es por el cual una persona estaba constreñida a entregar a otro alguna cosa. Quo necessitate astringimur alicuius solvendae rei. Rey, ¿se acuerdan esto de rey, cosa? Bien. Entonces, no decía la palabra deudor, no decía la palabra acreedor, pero teníamos que en el derecho romano era esto, pero el objeto era dar alguna cosa. ¿Me siguen? Así arrancaba, así arrancó la historia. Lo que pasa que 1500 años después, y después de que uno puede encontrar un montón de definiciones de la obligación, el artículo 724 nos lleva a zanjar una vieja discusión, de la cual yo estaba del otro lado, no estaba del lado, no por una cuestión política, sino por una cuestión de, me gustaba más definirlo como vínculo jurídico. El código, bueno, la obligación es una relación jurídica, dice. Bien, en virtud de la cual el acreedor, este señor que teníamos por acá, bien, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito
y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien, hoy tenemos ya una definición un poco más completa, no ya solamente las obligaciones de dar cosa, ya en el mismo 724 la situación de la obtención forzada y esta aparición diferente, porque en el Código de Vélez, en el anterior, el artículo 495, que era el que arrancaba a tratar el tema, decía las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Y así arrancaba, no teníamos concepto, porque el viejo código no hablaba de concepto. Bien. Bueno, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? Yo quiero que vean, por ahí por el programa tienen la metodología legislativa. Es muy importante para toda la carrera, no solamente para nuestra materia, que ustedes conozcan la estructura del Código Civil. Es fundamental. Porque a veces incluso yo les digo, bueno, les voy a tomar examen con el código en mano. Bien, si uno tiene el código en mano, tiene que saber medianamente dónde están los institutos, cómo son los institutos. Entonces, ¿yo qué hice? Yo les preparé a ustedes ahora un PowerPoint con el índice del código, ampliando la parte que nos interesa más. Pero quiero que repasen todo, que vean cómo está esto ubicado. Y les va a servir para el resto de las materias. Bien. Recuerden que el Código de Vélez tenía 4 libros. 4 libros. Tenía una primera parte general, después en la segunda parte de las relaciones personales, que ahora lo tenemos en los derechos personales en el libro 3. Después tenía la cuestión de los derechos reales. Después un libro que, en definitiva, unía cuestiones relativas en el cuarto, ¿no?, a derechos personales y reales. Hoy tenemos 6 libros, como veremos, 6 libros, y paso ahora a mostrárselos y a explicarle cómo es toda la metodología legislativa. A ver, van a ver por ahí términos, metodología legislativa externa e interna. La metodología externa es cómo, en definitiva, está estructurado todo el Código Civil. La interna, cómo está armado lo que tiene que ver con obligaciones. A ver, espérenme un segundito que voy a ver si puedo compartirles. Bien. A ver. Bueno.